Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy les tengo una sorpresa al final de esta enseñanza. Espero que la escuchen con mucha atención. Y voy a dar inicio a la enseñanza número 200. El tema: el demonio de la culpa. Empiezo haciéndoles una pregunta. ¿Quién de todos los que escuchan esta enseñanza no se ha sentido culpable, aunque sea una vez en su vida? La respuesta: ninguno, ya que todos, sin excepción, llevamos o llevábamos en alguna etapa de nuestra vida un sentimiento de culpa. Ahora bien, quiero que consideres esto desde la perspectiva lógica y simple. No necesitas ser un abogado o un conocedor de la ley para entender que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario y se nos dicte una sentencia de culpabilidad. Dicho en palabras muy simples, cuando un juez te dicta una sentencia, te da una condena. Asimismo, cuando te juzgas a ti mismo, te condenas a ti mismo y muchas veces te pones una carga o una sentencia demasiado severa tú mismo. Y aunque perdones y lleves alguna terapia, si no sanas la herida, siempre volverá a sangrar. Y muchas veces sangrará sobre quien no te las causó. Te hablé mucho de esto en las enseñanzas número 177, 159, 118 y la última, la número 63. Por favor, escúchalas nuevamente. Pero ahora te daré varios énfasis. Énfasis número 1. No ignores las artimañas y las maquinaciones del diablo. Recuerda que es él un adversario y un acusador, o sea, Satanás, el diablo. Y obviamente te manipula hasta llevarte a que, debido a los derechos que adquirió cuando tú cometiste una infracción a la ley de Dios, esto causa en ti un sentimiento de culpa, y eso es una condenación, ya que, como lo dije anteriormente, una sentencia es igual a una condenación. Pero realmente, ¿quién te está condenando? A ti. Si tú, como cristiano, creyente y congregante, estás perdonado, limpiado, y ya no hay ninguna condenación en ti, según Romanos 8:1. Entonces, ¿por qué no puedes dejar la culpa en su lugar, o sea, en el pasado? Respuesta: porque los derechos adquiridos por los demonios siguen vigentes y estarán ahí hasta que seas ministrado en liberación y sea personalmente mi Señor Jesús quien te haga verdaderamente libre. Y esto según Juan 8:36. Por favor, estúdialo en la comodidad de tu casita. Y así que, si este es tu caso y sigues teniendo culpas en tu alma y en tu corazón, hoy mismo busca ser ministrado en liberación. Segundo énfasis: considera que parte de tu cárcel espiritual es culpar a otros de tus heridas. Y aunque muchas veces pueda justificar la razón, la verdad es que las heridas que sangran en ti, solo tú las sientes, y ese dolor muchas veces te ciega a entender y debes sanar para tu propia libertad y no para reiniciar
o mantener relaciones. Culpar a otros no te servirá para sanar tus heridas. Tercer énfasis. Pon mucha atención a esta verdad. Todos hemos pecado y una consecuencia más utilizada por los demonios es la culpa. Aunque como bien lo dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún la culpa nos conduce a que busquemos en mi Señor Jesús el perdón. Ya lo he dicho en otras enseñanzas, que cuando te conviertes o aceptas a mi Señor Jesús como tu Salvador y Señor, es tu espíritu el que es limpiado, el que es salvo y hecho nuevo. Y eso siempre y cuando tu conversión haya sido genuina. Aunque yo no soy quien para decidir o decir nada acerca de tu conversión. Sin embargo, solo que para este tema considera que justo el momento en que pones tu fe en mi Señor Jesús, tus pecados te son perdonados y tu arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación, según Mateo 3:2, Mateo 4:17 y Hechos 3:19. Ya que estando mi Señor Jesús hasta los pecados más feos, negros o viles, son purificados. Y esto es según Primera de Corintios 6:9-11. Cuarto énfasis. Recuerda siempre que la salvación es por gracia y la gracia de Dios perdona. Y si aún después de haber aceptado a mi Señor Jesús, cometes algún pecado, aún Dios te asigna un abogado defensor. Y esto es según Primera de Juan 2:1. Hoy utilizaré Reina Valera 1960 y ahí leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quinto énfasis. Yo, como pastor y ministro de liberación, no quiero que ignores esto. La liberación del pecado no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, sin embargo, quedan registrados en nuestra mente y los recordamos. Y nuestro enemigo, Satanás el diablo, también conocido como el acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12:10. Este no descansa día y noche, recordándonos nuestras faltas y pecados y culpas. Por lo tanto, todo cristiano, creyente y congregante que está batallando o sufriendo por la culpa, le daré una lista de cómo llegar hasta la liberación total del dominio que causa el demonio de la culpa. Primero, haz una lista de todos los pecados que puedas recordar y especialmente los que todavía no hayas confesado. Recuerda que sentirte culpable quizás sea porque realmente eres culpable. En Salmos 32:5 leemos: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Énfasis número 6. Después de haber sido ministrado en liberación y que mi Señor Jesús te haya hecho verdaderamente libre, nunca vuelvas a utilizar la palabra culpable y cámbiala por la palabra responsable. Te doy un ejemplo.
Yo soy responsable de mis errores, pero yo no soy culpable de mis errores. Segundo, después de haber hecho tu lista de pecados según tu memoria, lo que ya no puedas recordar, pide al Espíritu Santo te lo revele. Cualquier otro pecado que necesite ser confesado, ten el denuedo y el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Espíritu Santo. En Salmo 139, 23 al 24 leemos: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Tercero, ten absoluta confianza y fe que Dios Padre perdonará todos tus pecados y borrará de ti y de tu mente, de tu alma y de tu corazón toda la culpa, limpiándote con la preciosa sangre de mi Señor Jesús. Y esto lo encuentras en Primera de Juan 1:9, también en Salmos 85:2, Salmo 86:5 y Romanos 8:1. Cuarto, a pesar de todos tus esfuerzos por mantenerte a cuentas con Dios, orando, ayunando, leyendo su palabra y congregándote frecuentemente. Pero si aún así surgen los sentimientos de culpa sobre pecados ya confesados y abandonados, ahora nada más te toca que renunciar y rechazar tales sentimientos. Y esto debes hacerlo en el nombre de mi Señor Jesús y decláralos como culpas falsas, ya que mi Señor Jesús es fiel en su promesa de perdonar. Estudia Salmo 103, 8 al 12 en la comodidad de tu casita. Quinto, busca siempre un pastor que verdaderamente conozca sobre liberación y busca ser ministrado por él hasta que ya no haya ningún sentimiento de culpa en ti. Ruega a Dios que reprenda a Satanás el diablo, tu acusador, y pídele que restaure la paz y el gozo que produce el ser verdaderamente libre de toda culpa. En Salmo 51:12 leemos: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Te dejo una tarea. Si realmente quieres ser verdaderamente libre de la culpa, ejercítate diariamente como si fueras un atleta olímpico o como si pertenecieras a una unidad de fuerzas especiales. Y poniendo en práctica la palabra de Dios, el Salmo 32 y también el Salmo 51. Te lo recomiendo para que diariamente te ejercites estudiándolos, pero también poniéndolos en práctica. Recuerda que el rey David había pecado terriblemente, pero encontró la salida a esa cárcel espiritual de culpa, tanto de sus pecados como también del demonio de la culpa. Y la técnica que él utilizó fue batallar constantemente contra la culpa y encontrar en Dios el verdadero perdón. O sea, confiesa y ruega a Dios con tu corazón que por el momento está lleno de culpa y de dolor, y consigue como resultado la restauración y el gozo. Ahora bien, yo como pastor y ministro de liberación te digo, si ya fuiste ministrado en liberación y mi Señor Jesús ya te hizo verdaderamente libre, ahora es tiempo de dejar la culpa atrás y todo pecado no comentado nuevamente,
ya que eres una nueva criatura en mi Señor Jesús. Esto según 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo te aseguro que esas cosas viejas que ya pasaron son el recuerdo de los pecados pasados y la culpa que los demonios produjeron en ti. Cierro esta enseñanza pidiéndote, no vuelvas atrás como algunos cristianos creyentes y congregantes lo han hecho por costumbre, de volver a sumergirse en los recuerdos de sus heridas y su pecaminosa manera de vivir, pasadas, obviamente, memorias que ya deberían estar muertas y sus heridas completamente sanadas. Hoy te pido que ahí donde tú te encuentres escuchando esta enseñanza, si te es posible, por favor, cierra tus ojos y levanta tus manos y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo rechazo y renuncio a todo espíritu inmundo que me causa culpa y me atormenta. Y yo, en el nombre de Jesús, rompo toda cadena, toda atadura y todo derecho que tu mente y tu corazón le dieron cabida a ese demonio que te causa culpa. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, lo echo fuera de ti. Sales en el nombre de Jesús. Sales y no regresas nunca más, ni a tu mente, ni a tu alma, ni a tu corazón. En el nombre de Jesús, eres libre de culpa. Amén y amén. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo redargullas a todo aquel que está sintiendo culpa por algo que cometió, por pecados que no han sido confesados. Atráelos hacia ti, Padre, y te pido que en el nombre de Jesús todos sean verdaderamente libres. Sé que eso te traerá gloria a ti, Padre, y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.